Buenas tardes. A continuación hablaremos sobre la problemática estudiada a lo largo de esta materia, que se trata de los incendios forestales en Capilla del Monte, provincia de Córdoba. Capilla del Monte se extiende de este a oeste por los faldeos occidentales del Cerro Uritorco y del Cerro Las Gemelas, hasta el lago El Cajón, tributario del río Dolores, teniendo como eje axial principal a la Ruta Nacional 38. El desarrollo urbano se incrementó desde finales de la década de 1980, propiciado por el arribo de las familias de otras ciudades como Buenos Aires y Rosario. Predominan zonas residenciales, aunque aún existen sectores con características naturales. La principal actividad económica es el turismo, pero también posee producciones agropecuarias, desarrollos tecnológicos y culturales. Como se puede ver en el mapa, Capilla del Monte se encuentra inmersa en la ecorregión del Chaco Seco, una vasta llanura semiárida que forma parte del Gran Chaco Sudamericano, caracterizada por sus bosques, intercalada con pastizales naturales, matorrales espinosos y salinas. Ahora veamos las principales características ambientales de Capilla del Monte. ¿Cómo son los suelos? La zona presenta un suelo superficial y fino fácilmente arrastrable por acción del agua y del viento, cuya cobertura no es continua, se interrumpe o desaparece en las laderas empinadas y en las áreas rocosas. Este suelo posee una composición areno-arcillosa con una proporción variable de cada una de estas, lo que influye directamente en su nivel de permeabilidad. Con lo que respecta al agua superficial, la ciudad está enmarcada por los ríos Dolores y Calabalumba, que dirige sus aguas hacia la cuenca de Salinas Grandes. Ambos son permanentes de régimen irregular a causa de las precipitaciones, llegando a sus niveles mínimos en épocas de sequía. Alimentados casi exclusivamente por precipitaciones, el aumento del caudal inicia en el mes de octubre hasta llegar al máximo en marzo, para luego decrecer hasta el mínimo en el mes de septiembre. El aire. Según datos por una plataforma que monitorea la calidad del aire a nivel global, en el 2023 Córdoba lideraba el ranking de aire más puro, pero en 2024 se convirtió en la provincia con peor calidad de aire causado por la gran cantidad de incendios que destruyeron más de 100.000 hectáreas, impactando significativamente el ambiente. El clima de Capilla del Monte se caracteriza por un clima templado serrano. Los veranos son cálidos y húmedos por sus intensas lluvias, y los inviernos son templados y secos, sin lluvia, con fuertes vientos, y es cuando se producen los incendios forestales. La población de Capilla del Monte pasó de tener en 1970 casi 6.000 habitantes y en el 2001 9.000, casi un 54% más. En el 2010 11.280 y en el 2022, último dato del INDEC, afirma que la población de 13.000 habitantes en Capilla del Monte. La infraestructura, las vías de transporte, pasa la Ruta Nacional 38 que atraviesa todo el departamento de Punillo y conecta con La Rioja, con Catamarca, Tucumán y una de las rutas más afectadas por los incendios forestales. Otras de rutas que también están cerca son la Provincial 92 que conecta Capilla del Monte con San Marco de las Sierras. Capilla del Monte posee un hospital Oscar Ameghino Luqui, el cual este último tiempo ha sido tecnificado y adecuado para mejorar el servicio de la comunidad. Área de influencia directa e indirecta. El área de influencia directa corresponde a la localidad de Capilla del Monte y a los parajes Cerro Uritorco y Valle de los Espíritus. Estos últimos han sufrido severos daños a causa de incendios. El área de influencia indirecta fue determinada a partir de registros de los incendios ocurridos durante los años 2023 y 2024. Se determinó
que debería corresponder a una circunferencia de 10 kilómetros a partir de Capilla del Monte. Dentro de esta circunferencia se encuentran las localidades San Esteban, Los Cocos y las comunidades de Charbonnier, Los Paredones y Quebrada de la Luna. Nuestra matriz está basada en la desarrollada por Vicente Conesa Fernández. Lo primero que realizamos es un listado de los componentes ambientales que pueden verse afectados en un incendio forestal. Luego, fueron evaluados de acuerdo a 11 criterios. Lo primero que se hace es identificar si es positivo o negativo, es decir, si es perjudicial o beneficioso para el medio ambiente, colocando en la primera columna un signo positivo o negativo. Luego se le coloca un valor a los criterios de intensidad, extensión o área de influencia del impacto, momento, persistencia, reversibilidad, sinergia, acumulación, efecto, permeabilidad y recuperabilidad. De acuerdo a la puntuación que se obtenga de lo antes mencionado, se clasifican como críticos, severos, moderados o bajos. Una vez obtenida esta clasificación, se identifican los aspectos e impactos más importantes y se puede comenzar a trabajar en la mitigación de cada uno de estos. La siguiente matriz expone los resultados obtenidos a partir del análisis de los datos recolectados. En las columnas vamos a encontrar lo que son las acciones generadoras de impacto, que para este caso son incendios intencionales, modificación del uso del suelo, incremento del turismo, aumento de la actividad agropecuaria y quemas imprudentes. Y en la fila vamos a encontrar lo que es el sistema ambiental, que en este caso son para el medio natural físico, geoformas, suelo, agua superficial, aire y paisaje, para el medio natural biológico, vegetación y fauna, y para el medio socioeconómico y cultural, población y viviendas, actividades económicas e infraestructura existente. Como se puede observar, la mayoría de las acciones generan impactos negativos que van desde bajo a severos. Medio natural físico. La presencia de incendios y quemas imprudentes generan impactos severos sobre estos componentes, provocando erosiones, degradación del suelo y contaminación atmosférica. Todas las acciones generan impactos negativos entre bajos o severos. Geoformas, altamente afectadas en casi su totalidad por las acciones. Esto se traduce en una fuerte alteración del terreno, ocasionada por los incendios intencionales, con un valor negativo de 57 y por el incremento del turismo, principalmente ligado a deportes como el senderismo o la escalada, con un valor negativo de 54. Esto puede generar procesos erosivos, pérdida de estabilidad de las laderas. En suelo, con impactos significativos que van desde severos a moderados, refleja una sensibilidad a los incendios, ya sean intencionales con un valor de 55 o por imprudencia con un valor de 53. Ambos impactos negativos. La degradación del suelo compromete su fertilidad, estructura y capacidad de infiltración. En agua superficial se presentan impactos de bajo a moderados, siendo los más bajos los ocasionados por los incendios intencionales y los producidos por la imprudencia, ambos con un valor negativo de 21. El impacto más severo es generado por el aumento de la producción agropecuaria, a causa del aumento de la demanda de este recurso, tanto para la cría de ganado como para el riego de los cultivos, con un valor negativo de 33. En aire, fuertemente afectado tanto por los incendios provocados por la imprudencia, ambas acciones con una calificación de severo y con un valor negativo de 51, indicando riesgo de contaminación atmosférica, emisiones de partículas y gases peligrosos, y las otras actividades tienen impactos moderados o bajos. En paisaje, el impacto predominantemente moderado, pero se vuelve severo ante quemas imprudentes con un valor negativo de 53, a diferencia de los incendios provocados que son direccionados a sectores específicos. Las quemas imprudentes pueden extenderse por el paisaje dañado en superficies extensas. Medio natural biológico. Los impactos con valores más altos sobre el medio natural biológico se dan sobre la vegetación. Estos van de moderados a severos. La pérdida de la cobertura vegetal, además de atentar contra la biodiversidad,
aumenta la vulnerabilidad de los suelos a la erosión, aumentando la escorrentía superficial e interrumpiendo los corredores naturales. En vegetación, como ya lo dijimos, es altamente impactada por las acciones, en la mayoría de los casos con calificación de severo. Este aspecto es el más sensible a los impactos, teniendo las calificaciones negativas más altas de la matriz, con un valor alcanzado de un máximo de 66 negativo, en aumento de la actividad agropecuaria y quemas imprudentes. En fauna, los impactos son moderados en todos los casos, variando entre los valores de 47 y 50 negativos. Los valores más elevados corresponden a los incendios provocados y a quemas imprudentes. Se puede interpretar estas acciones que generan pérdida de hábitats, desplazamiento y alteraciones en el comportamiento de las especies. Medio socioeconómico y cultural. Dentro de este medio se encuentran los únicos valores positivos de la matriz, que corresponden principalmente a las mejoras en las actividades económicas, motivadas por la modificación del ordenamiento territorial, el incremento en la actividad económica, tanto por un aumento de turismo o por el aumento de las producciones agropecuarias. En población y vivienda los impactos son variables, tanto en valor como en el signo. Los impactos negativos, el de mayor valor es de 52, alcanzado por las quemas imprudentes. En cuanto a los valores positivos, el más alto es 64, alcanzado por el incremento de la actividad turística. En actividades económicas se observa un impacto severo positivo relacionado con el incremento del turismo con un valor de 53, seguido por la modificación del uso del suelo con un valor de 46 positivo. Ambas acciones generan impactos positivos en las actividades económicas. Un aumento en la cantidad de turistas que visitan la ciudad genera un mayor ingreso de divisas que pueden verse reflejadas en una mayor oferta de hospedajes si se modifica el uso del suelo. El valor más alto negativo corresponde a las quemas imprudentes que pueden generar daños importantes a las actividades económicas a causa de los posibles daños a la infraestructura, a la pérdida de la producción agropecuaria y a la cancelación de reservas en el turismo. Infraestructura existente afecta de manera moderada positiva por la modificación del uso del suelo, con un valor de 45 a causa de la posibilidad de aumentar la superficie destinada para la infraestructura necesaria para brindar servicios básicos. En relación con los impactos negativos, el valor más alto es de 53 y corresponde a quemas imprudentes, identificada como severo a causa de los riesgos para los caminos, los tendidos eléctricos y otras infraestructuras vulnerables al fuego.